la doctora Verónica Grolero, delegada del Ministerio, que nos da una presentación sobre la visión de las guías de parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, buenos días a todos. Yo vengo en representación del Ministerio de Ganadería. Lo que le vamos a mostrar hoy es un pequeño recuento de lo que hacemos antes de las pautas para habilitar un engorda corral. En primer lugar, les voy a contar un poquito del decreto 178 del año 2010. Es lo que estableció la obligatoriedad de los establecimientos de engorda corral de inscribirse y luego su posterior habilitación. En el decreto se define lo que es un engorda corral, que son los predios que mantienen sus animales en espacios reducidos, sin acceso a pastoreo directo o voluntario, con alimentación en base a alimentos formulados, en base a granos o concentrados para su terminación con destino directo a faena. Entonces, todo este tipo de establecimiento que cumple estos requisitos se tiene que habilitar como establecimiento de engorda corral. Las etapas del proceso implican, en primer lugar, la solicitud de habilitación. En un segundo lugar va a ser un registro, que es cuando se les va a dar la resolución que los habilita a ir a DICOSE para gestionar el número de DICOSE, que los va a identificar como engorda corral. Y en tercer lugar es la refrendación anual, que se deberá hacer una vez cumplido el año de la habilitación. Los responsables de estos distintos procesos son, en primer lugar, el Ministerio de Ganadería, la Dirección General de los Servicios Ganaderos, en División de Sanidad Animal, para la habilitación y el control sanitario. O sea, una vez que se habilita, se tiene la potestad de ir al año o cuando se pueda ir a ver si se mantienen las condiciones con donde fueron habilitados. DICOSE, para el registro de establecimientos, es el que otorga el número especial del engorde, indicando los padrones afectados al mismo. En segundo lugar, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, por el registro o autorización y control de las normas correspondientes. El tercer responsable, o uno de los responsables, es el veterinario de libre ejercicio acreditado, por el diseño del plan sanitario y la certificación de la refrendación anual. Y en cuarto lugar, el titular del establecimiento, por la solicitud y registro del establecimiento, por la ejecución del plan sanitario, por el cumplimiento de las normas medioambientales y sanitarias y por el mantenimiento al día y disponible de los registros correspondientes. En primer lugar, el productor va a ir a las oficinas del Ministerio de Ganadería con la solicitud de habilitación, que es un formulario elaborado en forma conjunta con el Ministerio de Vivienda para el registro de los establecimientos de engorda corral. En este formulario lo que vamos a encontrar es que el productor va a tener que poner los datos personales del establecimiento, la capacidad a la que van a encerrar, la ubicación, y son creo que 4 o 5 páginas que tienen varios datos. La otra documentación que se requiere es el plano SICROQUIS de las instalaciones. Ahí debe haber una foto aérea de la ubicación del predio, un croquis donde esté todo detallado, los engordes a corral, las mangas, casa del personal, la zona de enterramiento de los animales, la plaza de comidas. Después, otro documento es una autorización y o constancia según corresponda otorgado por la DINAMA, porque eso depende de la ubicación del corral y de la capacidad de animales que van a encerrar. Por eso puse autorización y o constancia. Y en quinto lugar, el plan sanitario, que debe ser elaborado por un veterinario de libre ejercicio. Y el plan sanitario es importante para cuidar el tema de los aspectos sanitarios y tener recomendaciones a la hora de elaborar un plan sanitario en un engorda corral, que lo que tenemos es animales que vienen de diferentes orígenes. Entonces digo, bueno, hay que tener recomendaciones a la hora de elaborar un plan sanitario. Hay que tener en cuenta las vacunaciones obligatorias, los tratamientos, y se deben realizar según la reglamentación vigente. El plan sanitario debe ser elaborado por un veterinario acreditado, que la ley de acreditación surge en el 2006 y está obligado a que sea un veterinario acreditado, el que elabora el plan sanitario.
Y hay que recordar que cada acto sanitario se debe registrar en la planilla de Contralor Sanitario del establecimiento, tener en cuenta el manejo responsable de los productos veterinarios, como decir el periodo de carencia, restricción de uso de las drogas, previo a la faena. Esta es la planilla sanitaria, que es muy importante que esté en el predio y al día. ¿Qué se debe registrar en la planilla sanitaria? Bueno, acá siempre es la fecha de donde se hace una vacunación, ya sea vacunación de aftosa, vacunaciones preventivas, tratamientos. También cuando la autoridad sanitaria va, ya sea a extraer muestras de ración, muestras de orina que se pueden hacer, controles de vacunación, siempre se dejan asentado en la planilla sanitaria. O sea que va la fecha, el nombre comercial del producto utilizado, la forma de administración inyectable, si es purón, aspersión, lo que sea, el tiempo de espera, yo lo puse en rojo acá porque es lo más importante a considerar, la categoría o lote, y esta identificación individual es más que nada para los tratamientos puntuales. En la parte de controles, esto es para uso exclusivo del veterinario libre ejercicio acreditado y para la autoridad sanitaria. O sea que cada vez que el veterinario haga una inspección de un lote a embarcar, se debe dejar la constancia acá de la inspección que realizó para él poder garantizar que esos animales que se embarcan no están en ningún periodo de carencia. Unido a la planilla sanitaria, tenemos las buenas prácticas ganaderas, que son importantes en los aspectos sanitarios, o sea, tener en cuenta de separar los animales tratados de no tratados. Esto es para evitar más que nada los residuos en carne. El correcto almacenamiento de los medicamentos veterinarios, lo que se propone es que estén almacenados en forma separada de los agroquímicos, porque es muy común ver que estén todos en un mismo lugar, que hay productos que tienen que estar bajo llave. Usar únicamente medicamentos veterinarios registrados en el Ministerio de Ganadería. Si ustedes ven la etiqueta de los productos, tiene un número de registro ante el Ministerio de Ganadería. Que sean comprados en locales comerciales autorizados. Las veterinarias autorizadas tienen un pegotín que dice habilitado por DILAVE, que son los comercios que están autorizados a comercializar. Respetar los tiempos de espera, respetar las vías de administración específicas y a la especie, el buen estado de los implementos de dosificación, esto es importante, y el manejo medioambiental de los residuos. Exigencias. Las exigencias a la hora de ir a habilitar un encierro a corral. En infraestructura, lo que se pide es un cercado perimetral que esté en buen estado para evitar que los animales salgan del predio. Que los corrales estén ubicados en zonas que no sean inundables, que los pisos estén compactados e impermeabilizados, que las calles de alimentación se encuentran por encima de los comederos, que los bebederos y los comederos sean de materiales de fácil limpieza y desinfección, o sea que, por ejemplo, la madera no se puede usar para los comederos. Las instalaciones para el manejo del ganado, esto es importante, o sea, las mangas y cepos, corrales y demás, que estén en buen estado y que sean de un acceso fácil, porque a veces pasa que está los corrales y a una distancia no muy adecuada se encuentran las mangas, entonces después dificulta el manejo. Los corrales de aislamiento y cuarentena. Esto acá es importante que esté y que sean corrales de aislamiento y cuarentena que son para el uso de animales en tratamiento y con sintomatología, no corrales que después los usan como corrales previo al ingreso o de acostumbramiento. Estos corrales tienen que estar ubicados a unos 50 metros de lo que es la zona de engorde a corral, de la plaza de comida, o sea, lo que viene a estar aislados de la zona de engorde. Lo que se pide es que no sean muy grandes y lo ideal sería que tuviera alguna instalación como para tratar los animales ahí y no llevar estos animales enfermos a los corrales del engorde. Después se pide un equipo de desinfección, o sea, un arco de desinfección o un rodiluvio por el tema de bioseguridad, o sea, para evitar entradas de enfermedades. Un lugar cercado para el enterramiento de cadáveres. Esto lo que se pide es que sea un lugar alejado aproximadamente, que esté a 100 metros de la zona de engorde, que esté
que no sea un lugar inundable y que esté impermeabilizado y esté correctamente identificado y cercado. Y después un espacio adecuado para el almacenamiento de los productos veterinarios. Eso es en el tema de las exigencias de infraestructura. Después se pide un sistema de retiro de periódico de estiércol, que el productor ahí nos debe describir el manejo que hace después de la limpieza de los corrales, y se pide un análisis físico-químico y microbiológico del agua para el consumo animal. Acá, hablando un poco de las instalaciones, bueno, el bienestar animal, que es importante porque la OIE es el organismo internacional de referencia en cuanto a recomendaciones y directrices, y hay que considerar las instalaciones y los operarios, que deben tener experiencia y ser competentes ya sea en la manipulación, el desplazamiento, los tratamientos que se hagan a los animales, para que evitar el menos estrés posible a los animales, ya sea hasta la hora de la alimentación. Aspectos a considerar en la inocuidad y seguridad alimentaria. Lo que implica es que el producto, desde su origen, debe brindar las garantías suficientes al consumidor final. Lo que se debe considerar es que los alimentos proporcionados al ganado cumplan con las condiciones de elaboración establecidas en las normas vigentes. ¿Qué normas tenemos? Tenemos el decreto 175 del año 2006, que establece que no se autoriza el uso de proteínas de origen animal y cualquier producto que la contenga en la alimentación de los rumiantes. Y la Dirección General de los Servicios Ganaderos quedará facultada para la inspección de los predios, extracción de muestras de alimentos destinados a rumiantes, a fin de verificar la existencia o no de materiales prohibidos o alimentos de origen desconocido. Las inspecciones y extracciones de muestras, como les decía hoy, eso queda asentado en la planilla sanitaria. Y el segundo método que tiene el Ministerio de Ganadería para controlar la inocuidad y seguridad alimentaria es el Programa Nacional de Residuos Biológicos, que contribuye a garantizar la inocuidad alimentaria. El Plan Nacional de Residuos Biológicos es creado en el año 2008, es dirigido y administrado por un comité directivo presidido por el director de los servicios ganaderos, y está integrado por el director de Industria Animal, Sanidad Animal, DICOSE y DILABE. El Plan Nacional de Residuos Biológicos se hacen muestras en carne, lácteos y miel. Lo que se busca son compuestos prohibidos, compuestos registrados, exigencias de mercados compradores y contaminantes ambientales. La herramienta que tiene el Plan Nacional de Residuos Biológicos son los muestreos para la detección o no de medicamentos veterinarios, pesticidas, contaminantes ambientales y demás en alimentos de origen animal. Esto es lo que se muestra a los mercados compradores, que es el monitoreo de todas las leyes que tenemos, de la prohibición. Bueno, la manera de demostrar a los mercados de que no se dan hormonales o proteínas de origen animal es a través de los muestreos que se hacen, tanto a nivel de carne en los frigoríficos como a nivel de campo. En un segundo lugar está el registro, que es una vez habilitado, la División de Contralor de Semovientes DICOSE le otorgará un número exclusivo para el corral de engorde. Todo animal que entre a ese corral de engorde debe estar declarado en el DICOSE del engorde a corral, no puede estar en otro DICOSE. La documentación disponible y actualizada que se debe tener el engorde a corral es el registro de alimentos, o sea, independientemente que después hagan cuota, que es otro tema, tienen que tener la planilla de registro de alimentos donde está descrita la composición y el origen de los alimentos. La planilla de Contralor Interno, que es donde están todas las entradas y salidas de los animales con sus correspondientes guías, la de Contralor Sanitaria y el plan sanitario vigente presentado a la autoridad sanitaria en su momento. La refrendación es al año de la habilitación, generalmente. Se hace por un veterinario acreditado, donde se consta que se mantienen las condiciones tanto sanitarias como de infraestructura. La autoridad sanitaria podrá verificar que las condiciones de la refrendación cumplan con los requisitos establecidos para su habilitación, o sea, se puede volver a ir, porque muchas veces en la refrendación se pueden pedir una ampliación
Entonces se vuelve a ir a ver si se cumple con las condiciones. Y es de carácter obligatorio. Se tiene un lapso aproximado de 30 días, una vez de cumplido el año, para presentar la refrendación, si no debería habilitar de nuevo el feedlot, el engorda corral. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Invitamos al Nario, ingeniero químico, y a Peregali a hacer la presentación por parte de la DINAM. Antes de seguir para adelante, yo tenía una pregunta para la doctora. Ya que estamos empezando a transitar una transición en cuanto a los corrales de engorde, y cada vez estamos hablando más de empezar a tener mercados alternativos al de la cuota, existe confusión en cuanto a cuáles son los verdaderos requisitos que tienen que tener los corrales de engorde si yo quiero hacer ganado no cuota. No digo no cuota por el dicose de campo o de feedlot. Mi pregunta es, ¿yo tengo que llevar planilla de alimentos igual que el ganado de cuota? ¿Sí o no? ¿O te maté? No, las exigencias son para los engorda corral todas iguales. Si después van a hacer cuota es otra cosa. Pero todos los encierros a corrales tienen que estar habilitados como encierro a corral. Después no existe habilitación de cuota. Lo que se hace es una solicitud de cuota, que es si el productor solicita encerrar un cierto lote de animales para cuota. Pero si vos no haces cuota, la planilla de composición de alimentos debería llevarla igual. No la de alimentación, que es la que vas diciendo diariamente cuánto le das, sino de qué está compuesto tu alimento. Es así. Muchas gracias, ingeniero Nario. Le damos la palabra. Sí. Perdón. Una pregunta. Dale. Respecto al agua, ¿cuáles son las condiciones mínimas desde el punto de vista de lo que tranquilo. Jorge, buen día. No hay, el tema que está por la autoridad sanitaria competente en ese momento, en los parámetros se pide que sea un agua potable. No tenés un rango de decir, bueno, con 2 coliformes se te habilita igual, no. Hoy lo que se pide es que sea potable, y entonces los valores para un agua potable, para consumo humano o animal, hoy son esas, las mismas. O sea, tiene que ser potable para consumo humano. O sea, Tajamar, represa no va. No, así, ¿verdad? Perdón, sí. Ahí al principio nos hablaste del encierro corral con destino a faena. Seguimos, o sea, ¿sigue ese concepto? ¿Solo habilitación, solo para destino a faena? ¿O los demás corrales con otro destino? Mirá, Daniel. No, es una definición que en su momento dice sí con derecho a faena, pero no, las recrías se deben habilitar igual. Creo que está, yo no lo sé, pero creo que a nivel del director general y del director de sanidad animal, creo que quieren modificar esa parte, y está en su futuro que se va a modificar, que sea todo el que encierre y tenga confinado a animales y no tengan un pastoreo voluntario, bueno, eso es un engorda corral. La definición del decreto no acompaña eso. Pero... ¿Alguna otra duda? O sea, un destete precoz se tiene que inscribir, por ejemplo. Son 10 días, un ternero, hay que inscribirlo. No pregunto, porque ¿sabés por qué te hago esta pregunta? Es buena esta instancia porque todos tenemos confusiones en esto, y la verdad que a veces el registro que existe son los establecimientos habilitados para cuota, eventualmente se le suma un cuarentenario, y después el resto no sabemos mucho qué hacer. Pero si yo pongo 100 novillos, un comedero y un bebedero, ¿qué definición es? A mí me ha tocado lugares que el corral es enorme y no cumple porque tenés algo de pasto y no lo puedes habilitar como engorda corral. Bueno, o sea que ahí tenemos una ambigüedad difícil de definir, pero bueno, depende del criterio de los técnicos, más o menos, una cosa así. No se me ha presentado nadie que quiera habilitar, pero si vos tenés un encierro corral, tenés animales en engorda, en terminación, y a su vez ponés en el corral de enfrente los terneros de tete precoz, pues ahí tenés que registrarlo porque tenés un número dado. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perdón, allá hay otra pregunta. Dale nomás.
Sí, buen día. Siguiendo ese mismo criterio, por ejemplo, un corral netamente de recría, animales que lo voy a tener encerrado en el invierno, por ejemplo, 60 días. Supuestamente deberías llevar un registro como el que presentaste, y mi consulta es, si es eso, ¿también tendría que ir un número de DICOSE diferente, hacer todo ese trámite para eso? Lo que pasa que hay una realidad es que los animales que entran en una engorda corral, les queda un asterisco, no recuerdo ahora si es el 69, que esos no pueden ir a la cuota Hilton. ¿Ah? Entonces, ahí la parte de negociación yo la verdad no te puedo responder, pero yo sé que las recrías son a veces muy cortas, pero digo, si vos tenés un animal que en la cuota Hilton no puede tener nunca nada ni un grano en su vida. ¿Ah? O sea, que es todo lo que el animal levante voluntariamente, pueda comer voluntariamente. Entonces digo, esos animales que entrarían en un destete y teóricamente no podrían ir a la cuota Hilton. Lo ideal sí que estuvieran registrados. Ahora después si me preguntás con el tema de mercado, si sirve o no, yo ahí no te puedo responder. Lo que pasa es que todo eso nos genera a los productores un problema, porque si yo dejo un asterisco 69 y mañana lo pongo a pasto y quiero que vaya a cuota Hilton y me salta el DICOSE, yo te entiendo. Lo que pasa es que estamos en un momento en que tenemos que tener claro hacia dónde vamos, porque el Uruguay hoy se identifica como un país productor de carne a grano, exporta dentro de una cuota, creo que los deberes se hacen muy bien, pero también existe la tecnología del encierro en la recría o en la suplementación de terneros, que genera ahí una cosa rara que a veces nos complica. Entonces, si queda en el criterio de alguien que diga, no, este tiene que ser, entonces ahí hay que definirlo bien. No, pero viste, cuando vos haces una recría y podés terminar un novillo en eso, por eso digo que el ministerio, y aprovechar esta instancia, para que se trabaje y se defina bien cuál es el alcance. Yo sé que más tarde va a venir Tabaré y es una buena pregunta para hacérsela al ministro, pero deberíamos de tener una definición clara del alcance porque a ver hasta dónde llegamos nosotros.